Muy buenas tardes. Gracias por asistir a una cita más en estas conversaciones que mantenemos a través de las redes sociales de Neurocirugía Torres. Estamos en el mes de febrero, es un mes muy interesante porque puede generar de verdad muchas conversaciones. Hemos pasado el día 4 de febrero conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer. Y desde Neurocirugía Torres nos hemos dado cuenta que tenemos muchas personas dentro del equipo que podrían acercarnos experiencias para tratar de conectar, ¿no? con todas las personas que en un momento determinado pues, tienen que pasar por este momento en la vida, ¿no? El de enfrentarse a esta enfermedad, ¿no? Por tanto, hoy les invitamos a reflexionar con nosotros, a hablar del seguimiento del paciente durante los tratamientos oncológicos, pero siempre pensando en la persona en el centro de todo, ¿no? Porque al final somos personas. Por tanto, esa mirada de hoy queremos que sea hacia esas personas. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde, a Manuel Vilches, el doctor Vilches es físico y desde el año 2013 forma parte del área de radiofísica del IMOMA, de la que es jefe también, como lo es, del Centro Médico de Asturias en este área de radiofísica, ¿no? Radiología. Es especialista, por tanto, en radiofísica hospitalaria desde 1991. Doctor Vilches, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Encantado de participar con vosotros en el webinar. Gracias ¿Se por me escucha aceptar bien? nuestra invitación. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Perfecto. Quiero también dar la bienvenida una vez más a nuestra psicóloga de cabecera. Ella es doctora en psicología, es directora de Baeza Psicología y Formación y también es la responsable del área de psicología del Centro Médico de Asturias. Raquel Baeza Martín, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Con muchas ganas de escuchar vuestras experiencias en los próximos minutos, así que vamos a darle paso también al promotor, ¿no? de estas charlas, quien nos invita siempre a participar de ellas y quien nos ofrece su espacio al final para hacer este tipo de reflexiones. Él es el doctor José María Torres, neurocirujano, coordinador del área de neurocirugía del Centro Médico de Asturias también. José María Torres, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los tres por hacer hueco en agenda. Estamos en un momento en el que no se nos escapa a nadie que los sanitarios estáis en un momento de muchísima carga de trabajo, no solamente por lo que tenemos encima, sino por todo lo que tenemos encima está retrasando nuestro trabajo diario. Y siempre que podemos, hacemos el llamamiento desde nuestras redes, ¿no? Desde donde podamos poner la voz, de que es importante no dejar ningún tratamiento de lado, siempre intentar acudir a nuestras citas médicas, no retrasarlo, porque eso podría repercutir negativamente pues, en la propia enfermedad, ¿no? En el tratamiento, en el diagnóstico, en el seguimiento. Así que desde el Centro Médico de Asturias y desde las diferentes especialidades, hoy tenemos aquí 3 de ellas, siempre nos hacen ese llamamiento, ¿no? No sé si estáis de acuerdo así en algo rapidito, ¿no? Que la pandemia no nos estorbe en nuestras citas médicas y nuestras citas programadas, ¿no? Chema, es algo que siempre decimos, ¿verdad? Por supuesto, tenemos la vida sigue y sobre todo los pacientes que tienen patología importante, los pacientes tumorales, los pacientes que tienen una limitación de la movilidad importante. Es muy importante para ellos que sigan haciendo las consultas en un entorno seguro, bien controlado y evitando cualquier riesgo para ellos y para el resto de pacientes y sanitarios. Pero tienen que seguir haciéndolo porque esto va a pasar y vamos a seguir con ellos. Se calcula que el 20% de los abajo de la incidencia de tumores es un 20%. Eso no es real. Realmente seguimos teniendo esos tumores. Lo que pasa es que no se han diagnosticado, con lo cual vamos con retraso. Manuel, ¿estás de acuerdo, por tanto, no? Completamente, sí. Los servicios, yo creo que en nuestro caso al menos, en el Centro Médico y en el IMOMA hemos hecho un esfuerzo muy importante para asegurar un entorno seguro. Hasta ahora, crucemos los dedos, lo hemos conseguido contener el impacto de la pandemia y estamos trabajando con normalidad y seguridad. Tenemos procedimientos COVID específicos desde la primera semana.
Nosotros pusimos en marcha protocolos de separación de equipos, marcado de recorrido por las instalaciones, etiquetado de las dependencias y tal, para segregar 2 equipos de trabajo, garantizar la continuidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes desde la semana del 8 de marzo. En la semana del 9, empezó el lunes de marzo, que lo pusimos en marcha, antes incluso de declararse el confinamiento, que fue ese sábado. Por tanto, como decimos, es muy importante no abandonar ningún tratamiento, porque además Muy psicológicamente, Raquel, también nos puede llegar a afectar, porque si dejamos algo para atender otra cosa, estamos metiendo en la mochila más preocupaciones, ¿verdad? Sí, nosotros además, de hecho, ya no solo con las personas que tenían más miedo, lo mismo de acercarse hasta el hospital, y tienen razón mis compañeros en que está todo con un protocolo anti-COVID enorme y hay una seguridad tremenda, pero bueno, que el miedo es libre, ¿no? Y sí que también hemos fomentado mucho las consultas online para que la gente que ya estaba a terapia pudiese continuar con ellas. Porque claro, la ansiedad y la depresión no entienden de pandemia. De hecho, hay que darle la enhorabuena al equipo de Raquel Baeza Martín, porque ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Adaptando rápidamente la necesidad de sus pacientes a estas nuevas tecnologías y para poder atenderles a todos. Así que enhorabuena a todo el equipo de Baeza Psicología y Formación por ser pioneros también en esa materia, ¿no? En esta transformación digital de todos. Voy a empezar, si os parece, porque como a Raquel ya la hemos escuchado y Chema es nuestro anfitrión, pues me gustaría empezar por Manuel y preguntarle que él es un radiofísico, ¿no? ¿Cuál es el papel de un radiofísico en los tratamientos de oncología? Quizás es una de las especialidades que no sé si trata directamente con el paciente, no sé si le conocen, si le ponen cara o saben cuál es su papel. ¿Cuál es exactamente? Bueno, somos personas discretas en general, sí. Nuestro papel, que no es que lo diga yo, es muy importante, especialmente en radioterapia, pero también en las otras áreas radiológicas, no es muy conocido. Estamos en ello, en que esto se conozca, porque creemos que es bueno para todos, sobre todo para el paciente, ¿no? El uso de radiaciones en medicina exige cuantificar la dosis. O sea, la pregunta, ¿qué hace un físico en un hospital, ¿no? En definitiva, ¿no? Que no la formula explícitamente, pero supongo que es la que te hace. ¿Qué hace un físico en un hospital? Pues, el uso de las radiaciones implica la necesidad de cuantificar la dosis de radiación de forma muy precisa, de forma lo más precisa posible, ¿no? Esto en radioterapia, porque la dosis es, digamos, nuestra intención. Nuestra intención es dar una dosis lo más alta posible, una dosis terapéutica, es el agente terapéutico, la dosis lo más alta posible, capaz de esterilizar, de erradicar el tumor, ¿no? El crecimiento tumoral. Pero, a la vez, garantizar que las dosis en los tejidos sanos circundantes es suficientemente baja como para evitar la aparición de efectos adversos indeseados, ¿no? Entonces, esta cuantificación tan precisa requiere de medidas muy precisa, una caracterización experimental, empírica de los haces de radiación y de las fuentes de radiación muy precisa, con métodos metrológicos muy específicos, que garanticen la trazabilidad y la reproducibilidad de esas medidas, y a la vez la aplicación de modelos matemáticos, físico-matemáticos, capaces de trasladar esa información metrológica a la forma en la que la radiación interacciona con el paciente y deposita la dosis. En definitiva, si necesitas medidas, necesitas modelos y necesitas precisión, pues entonces necesitas un físico, ¿no? No hay otra solución, ¿no? Tienes que pasar por ahí, ¿no? Esto en radioterapia. Y en los procedimientos diagnósticos, de obtención de imagen diagnóstica o en la obtención de imagen con fines intervencionistas, en procedimientos intervencionistas, radiológicos intervencionistas, como los que realiza el doctor Torres en ese magnífico quirófano híbrido que tiene el centro médico recién instalado y antes en otro. Por esos procedimientos intervencionistas, la dosis que necesitamos para obtener la imagen es el precio que pagamos. Y como siempre, pues queremos pagar el mínimo precio, pero para obtener el mismo producto. Entonces necesitamos baja dosis
y alta calidad de imagen. Y ahí el físico tiene que aplicar sus conocimientos metrológicos y sus conocimientos en la modelización matemática para, de nuevo, medir y calcular las dosis que se depositarán en los pacientes, reducirlas todo lo que pueda, a la vez que cuantifica y garantiza una calidad de imagen, ¿vale? Esta es, en definitiva, nuestra función, pero estas capacidades métricas y de modelización se han extendido hoy día ya a otras áreas de la medicina, se van extendiendo poco a poco, aunque la especialidad está definida en la área radiológica, sí está definida en el decreto, pues los médicos se aprovechan de nosotros y nos vamos introduciendo en otra área. Entonces, desde hace ya muchos años participamos, por ejemplo, en todo lo que es el análisis radiobiológico y otras áreas también de la medicina, como pueden ser la fisiología o la imagen no radiológica estrictamente, como la resonancia o los ultrasonidos. Quisiera que Chema nos confirmase, ¿no? Este compañero de viaje que es el físico cuando hace los tratamientos, cuando hace los diagnósticos, imagino, y luego completa el tratamiento de la mano de los físicos, ¿no? ¿Es así el binomio? Sí, incluido con los radioterapeutas en la parte del tratamiento. Tenemos que ajustar la máxima dosis a aquellos sitios que la necesitan y que las estructuras críticas que hay alrededor reciban la menor dosis posible. Y eso, con los modelos matemáticos y con las diferentes herramientas que utilizan los radiofísicos, nos permiten dar unos tratamientos mucho más precisos y con mucha más definición que antes, que era mucho más difícil pintar ese trazo fino de lo que tú querías radiar. Antes era un brochazo era un rotulador de los de subrayar, y ahora es con un Rotring del 0,5, ¿no? Una cosa muy fina, que puedes delimitar perfectamente, y eso lo hacen ellos con toda su modelización y todo el trabajo que hacen, y es imprescindible para poder avanzar en este tipo de tratamientos. En ese sentido, tener el IMOMA y el centro médico, los dos pegaditos, ¿eso qué supone para el tratamiento? Estamos hablando del paciente en el centro, ¿no? Entonces, tener el IMOMA y el centro médico pegaditos, ¿eso qué supone para el paciente, Chema? Eso supone que el paciente está siempre relacionado con todas las especialidades, tanto la oncología como la radioterapia, como la radiofísica. Podemos discutir si hay algún problema con el paciente, podemos interactuar rápidamente. El paciente no tiene que moverse de un hospital a otro, solamente tiene que cruzar la calle para hacer el tratamiento, y hay una conexión directa. Las pruebas que se utilizan para hacer la radioterapia se hacen en la misma resonancia que nosotros utilizamos para hacer la planificación de la cirugía. Y a veces nosotros decidimos qué parte del tumor no quitamos, porque el daño puede ser mayor, y la dejamos para que lo puedan hacer ellos con mejor. Entonces, siempre hay una relación multidisciplinar entre todos los radioterapeutas, los radiofísicos y los neurocirujanos y algún otro especialista. Entiendo entonces que es un trabajo en equipo que además redundará seguramente cuanta mejor y mayor coordinación y más cercanía en el paciente, ¿no? y en los tratamientos a la hora de entenderlo desde el primer momento, ¿no? Es como que no cambias de casa casi para poder hacer todo el seguimiento. Y eso genera confianza, Manuel, me imagino. Sí, vamos, yo estoy convencido de que sí. O sea, una medicina multidisciplinar que ha resuelto la continuidad, mejor dicho, la discontinuidad, y ha dotado al procedimiento de continuidad entre las distintas especialidades, pues da tranquilidad al paciente, mejora la adherencia a los tratamientos, garantiza el acceso a todas las herramientas terapéuticas. En el caso de la interacción con neurocirugía, bueno, es clave en algunos tipos, en todo en general, pero en algunos especialmente, por ejemplo, en gliomas de alto grado, o en el abordaje radioquirúrgico, donde la implicación de los neurocirujanos es clave, porque hablamos de, como decía él, ¿no? Un Rotring del 0,5 o de menos, volúmenes de irradiación menores que una canica, de menos de 1 centímetro de diámetro, que tenemos que irradiar con dosis tremendamente altas, y lo hacemos en una sola fracción de tratamiento. Y aquí podemos hacerlo, como José María sabe,
sin procedimientos invasivos, sin marcos invasivos ni nada, porque nuestro equipo está dotado de sistemas de guiado por imagen que permiten alcanzar esa precisión basándonos en imagen radiológica en tiempo real durante el tratamiento, con la intervención de los especialistas que conocen el estado de esa patología y la ubicación de esa patología, ¿no? O sea, la continuidad ahí es clave para el paciente. Y la precisión, ¿no? Que es lo que estaba comentando el doctor Vilches y que tantas veces hemos hablado aquí con la unidad de neurocirugía, ¿no? El disponer de un quirófano híbrido, el disponer de imagen mientras uno está operando. Me imagino que en el tema del cáncer y en algunos tumores en concreto, como pienso por ejemplo en el cerebro, ¿no, Chema? El ser súper específicos y milimétricamente perfectos, me imagino que será lo ideal, ¿no? Y eso lo conseguimos con las herramientas de hoy en día, con ese quirófano híbrido, con, me imagino, la técnica de la fluorescencia. ¿Cómo os ayuda esa tecnología? La verdad es que estaba recordando, ahora que lo comentabas, hace un mes y poco teníamos una paciente que le había sangrado una lesión vascular, que es un pequeño tumor, ya 3 veces, se había quedado con una parálisis facial y estaba en el tronco cerebral. Es una lesión que tiene menos de 1 centímetro y que está donde todos los núcleos, es donde respiras, donde se mueve el corazón, donde controlas la presión, mueves la cara, mueves los ojos. Y esta paciente llegamos a operarla y en un momento que llegamos al punto donde estaba el tumor y no veíamos absolutamente nada. Si yo no hubiera tenido una resonancia previa y un navegador que es como un GPS y me dice, está ahí 2 milímetros por detrás y tienes que entrar por este lado porque si entras por otro, y al final lo encontramos gracias a eso, si no, no lo hubiéramos encontrado. Eso me ha pasado hace 20 y tantos años con otras técnicas que no teníamos y eso te permite tanto en el diagnóstico como luego en el tratamiento de este tipo de lesiones, tanto para la imagen como después cuando acabas en el quirófano híbrido, cuando acabas el procedimiento, luego le haces un escáner para ver cómo ha quedado, si no tienes complicaciones, si lo has podido quitar todo. Ese tipo de cosas generan confianza al cirujano y minimizas el tipo de riesgos que recibe el paciente. Bueno, tenemos a Raquel muy expectante, está escuchando atentamente, estamos hablando mucho de intervención física, ¿no? De los que nos ponen, quitan, pero es muy importante, como decíamos hoy, abordar este webinar en el que hablamos del tratamiento oncológico desde todas las perspectivas, ¿no? Incluida la psicóloga. Y Raquel me decía, a mí me encantaría compartir la experiencia, ¿no? ¿Cuál fue mi relación profesional con los pacientes oncológicos, ¿no? Para meternos ya de lleno en el tema de hoy, que es cómo acompañar al paciente en esa circunstancia vital, ¿no? Raquel, ¿cómo fue ese arranque tuyo de profesional precisamente de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer? Sí. Me parece súper interesante, por eso estaba tan atenta, porque a mí lo que me queda totalmente impresionada son los avances que hay en tan poco tiempo y cómo estas técnicas aumentan la calidad de vida de los pacientes a un nivel impresionante. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que tener mucha esperanza porque los avances cada vez son mayores y que no se puede hablar de lo de hoy como lo que se hablaba hace años. En 2 años los avances han crecido enormemente en todo lo que están contando. Yo empecé efectivamente de voluntaria, antes fíjate, estoy hablando por el 2003, en la Asociación Española contra el Cáncer con mujeres mastectomizadas. Yo empecé ya directamente, como digo yo, a saco. Recién mastectomizadas en el hospital de aquí, en el hospital de aquí de Oviedo, y nos dejaban una habitación donde nos pasaban a las pacientes que se acababan de operar que ellas querían, ¿eh? Siempre era voluntario, lógicamente. Yo iba con muy poca fe y es cierto porque yo pensaba que poco apoyo iba a poder yo dar en momentos tan críticos en los que acababan de salir, como quien dice, de un quirófano y no sé, la sensación que yo tenía es que la terapia debería empezar más tarde, no en esos momentos en los que acababa de pasar todo. Para sorpresa mía fue todo lo contrario. O sea,
muchas de ellas vieron como ese sitio donde poder descargar, donde llorar que sus familiares no las viesen, donde poder desahogarse. Muchas de ellas me pidieron incluso que les acompañase cuando quitaban los vendajes para verse el pecho, porque les costó mucho. Tenemos que pensar que estamos partiendo de gente, incluso edades jóvenes, que yo las he visto, en las que de repente pasan de ser una persona normal a ser una persona sintiéndose enfermas. Es un golpe brutal y es un bloqueo emocional tremendo el que se produce en esos momentos. Entonces, yo eso lo tengo grabado a fuego porque, primero, porque fueron las primeras intervenciones mías y segundo, porque vi que había tanto resultado que cuando estaba en el centro médico lo quise trasladar también ahí a dirección, que me han brindado todas las posibilidades, las facilidades para ver pacientes hospitalizados. Creo que es fundamental no solo trabajar con el paciente hospitalizado, sino también con los familiares. Muchas veces se nos olvidan, estamos centrados en los pacientes, pero es que resulta que de cómo esté ese apoyo familiar va a depender también mucho cómo vaya evolucionando ese paciente. Entonces, el trabajo es grande desde el punto de vista psicológico, porque hay un cambio radical. Nosotros llamamos un shock emocional. Hay gente que, lógicamente, como todo en la vida, hay gente que es capaz de llevarlo mejor y de asimilarlo mejor, y hay otras personas que lo que se produce debido a la situación es un gran bloqueo, o lo niegan, o están todo el tiempo con unos cambios emocionales brutales sin saber cómo canalizar todo eso. Entonces, el transmitirles tranquilidad, el transmitirles sobre todo un sitio de seguridad en el que puedan ser ellos mismos. Y luego a partir de ahí poder trabajar también con los familiares para ayudarles en este proceso es fundamental. Yo siempre digo que el cerebro es un órgano más y que tenemos que cuidarlo. Igual que cuidamos los otros órganos, el que nosotros estemos controlando nuestra ansiedad es fundamental para que nuestro sistema inmune esté fuerte y aquí se necesita fortaleza. Entonces, la experiencia es enriquecedora. Yo siempre digo que aprendo más yo de mis pacientes que ellos de mí, seguro, porque son muchas, como digo yo, muchas experiencias vitales que te marcan, siempre. Les recuerdo perfectamente pacientes que no se me van a olvidar en mi vida, porque ha sido mucho lo que hemos vivido en esos momentos. Y muchos son de cáncer. No sé si tanto a Manuel como a Chema les ha pasado lo mismo, ¿no? Hay pacientes, en este caso oncológicos, y por ser oncológicos, a vosotros que sois profesionales y que veis la enfermedad, pero también veis al paciente, ¿os dejan también una pequeña secuela cada uno de esos casos? Sí, bueno, me preguntaba al principio si nosotros interaccionamos con los pacientes. Bueno, los físicos no interaccionamos tanto como interaccionan otros profesionales, ni siquiera como nos gustaría y ni siquiera como algunos creemos que deberíamos, ¿no? No hay una tradición. Nosotros tampoco hemos recibido una formación académica para ello, como reciben médicos y otros profesionales sanitarios, lo cual es un hándicap y también una oportunidad, porque nos permite aprender de los mejores, sin prejuicios, desde la humildad. Cuando llegas al hospital siendo físico, yo hace 30 años que entré al hospital, y cuando llegas ahí eres todo como el búho del chiste, eres todo ojos, ¿no? Y te fijas y tienes la oportunidad de aprender sin prejuicios de los profesionales de los que percibe una humanidad especial. Yo en ese sentido pues tengo mucho que agradecer al jefe de radioterapia del Hospital Clínico de Granada, con el que empecé a trabajar, el doctor García Pucci, y a muchos otros compañeros en todos los centros por los que he pasado, de los que he tenido la oportunidad de aprender a tratar al paciente, ¿no? El cáncer es una enfermedad con una etiqueta terrible, ¿no? El paciente lo sabe de esto, ¿no? Sabe de esa etiqueta, pero lo cierto es que esa información no siempre está actualizada. La medicina avanza a un ritmo vertiginoso y hoy día hasta para los profesionales es difícil mantenernos actualizados, ¿no? Es obligación de todos los profesionales implicados, de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes también, cambiar esa perspectiva que la sociedad tiene, esa visión que la sociedad todavía mantiene de la enfermedad, darle a conocer
como decía Raquel, que el camino ha cambiado mucho, que el dolor ya no es lo que era, ¿entiendes? Y que la experiencia de tratar el cáncer y las perspectivas de superarlo han mejorado, pero radicalmente en menos de 10 años. No estamos hablando de los últimos 30 que he ido trabajando, no, en los últimos 10 años. Hemos vivido una revolución, estamos viviendo una revolución, un cambio de paradigma en todos los sentidos. Pasamos de ya descubrimos hace unas décadas, un par de décadas, la medicina basada en la evidencia, y ahora nos movemos hacia la medicina basada en la diferencia, un tratamiento diferencial personalizado, que es la especialidad de la marca característica del IMOMA, el tratamiento absolutamente personalizado. En radioterapia llevamos muchos años haciendo un tratamiento muy personalizado con fundamento científico, ¿no? Pero ahora con la introducción de la genética, el análisis molecular, esto ya alcanza un nivel increíble, tanto en el diagnóstico como en la terapia. O sea, ahora mismo el tratamiento está absolutamente personalizado. Y todavía veremos en los años inmediatos que nos siguen cómo esto todavía profundizamos en esa línea, ¿no? Así que creo que es muy importante que todos traslademos al paciente que el cáncer, como decía Raquel, no es lo que era, y que también decía Raquel que lo importante es tratar la cabeza, ¿no? Que la cabeza es un órgano, por supuesto que no solo es un órgano, yo creo que es la principal fuente de dolor del ser humano. O sea, dice un dicho, que el Señor no te mande todo lo que tu cuerpo aguanta. El cuerpo aguanta mucho, pero la cabeza sufre mucho, es la fuente del dolor. Y tenemos que tratar esa fuente del dolor. Y tratar esa fuente del dolor en gran medida, por supuesto, guiados por los profesionales como Raquel, que son los que más saben de eso, pero también con la información, con el conocimiento, aportando de forma ordenada, sistemática y coherente una información que podemos darla con orgullo, entre comillas, porque sabemos que es una información que va a ayudar, que va a, ¿cómo se dice? Va a consolar, porque es una información positiva. No podemos guardárnosla, hay que darla. Y cada profesional tiene que aportar en lo suyo la información que ayude a resolver ese dolor y a calmar ese dolor o ese sufrimiento. Está comentando, Manuel, algo que yo además quería compartir con vosotros, que son estas reflexiones, ¿no? Unos valores o unos conceptos que a mí me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Por ejemplo, el de la comunicación. Ya ha comentado Manuel pues lo importante que es esa información y además el disponer de ella y compartirla porque es positiva, ¿no? Todo empieza además, el proceso yo creo que empieza en la comunicación. No sé si Chema está de acuerdo en esto, ¿no? Todo empieza en cuándo se lo dices, en cómo se lo dices, en cómo se lo va a tomar y a partir de ahí acompañar, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese momento de la comunicación, Chema? Y desde el punto de vista sanitario, cuando tienes la persona enfrente, ¿cómo te enfrentas a ese momento, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta cuando te enfrentas a todo esto es que la otra persona es igual que tú, no hay ninguna, y hay que intentar que sea una relación de igual a igual, es una relación en la cual tú le explicas lo que le está pasando y lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que más miedo produce es lo que no se sabe, lo que no te va a pasar. Y hay cosas tan absurdas como que cuando tú ingresas en un sitio no sabes cuándo te van a llevar al quirófano, no sabes lo que te va a pasar. Si tú le explicas todas esas cosas sencillamente, dice, mira, después de esto te va a pasar esto, después esto, y luego, pues te voy a operar por detrás de la línea del pelo para que no se te vea, pero luego, como te voy a estar justo encima del ojo, al día siguiente no vas a poder abrir el ojo, vas a pensar que se te ha... No, espera un poco, ya verás que un par de días lo abres. Ese tipo de cosas, los pacientes lo agradecen mucho más que tienes una esperanza de vida del 52,7%. Porque además muchas veces no podemos, con la medicina basada en la evidencia, no podemos hacer una medicina basada en la diferencia en el momento actual y saber cuánto
tiempo vamos porque muchas veces cuando estás antes de tratar al paciente, antes de operarle, tienes parte de las cartas con las que vas a jugar. Tienes la resonancia, pero la resonancia tiene un porcentaje de acierto del 85-90%, pero no el 100%. Y otra serie de cosas. Y luego hay otra cosa que es muy importante, y lo decía Raquel, es tratar a la familia, a los acompañantes. Ella empezó tratando a los pacientes cuando estaban operadas y le iban a quitar los puntos, a quitar los vendajes. Pero tenemos que los médicos empezar a explicarles qué es lo que les va a pasar para que estén más tranquilos aparte de lo que van a vivir. El otro tema que es importante es tener claro que hay que tratar no solamente al paciente, sino al entorno. El entorno soporta al paciente y hay un momento en el que a veces tenemos que tratar más sobre todo en los tumores cerebrales, que el paciente va deteriorando funciones y al final prácticamente las funciones son muy pocas las que mantiene. Al final te estás tratando también a la familia para que sea capaz de estar, acompañar, despedirse, convivir. Es también importante dar soporte a esa parte de la persona que es su familia y su entorno. Raquel, supongo que estarás de acuerdo, ¿no? En que ser transparentes, al menos en un lenguaje sencillo que se entienda y saber qué te va a pasar, ¿no? Que eso genera, pues lo que hablamos, confianza, ¿no? Sí, mira, hay infinidad de estudios que demuestran que la terapia psicológica en pacientes con cáncer funciona en dos vías. Una, aumentando la calidad de vida, pero otra muy importante, aumentando la esperanza de vida. Ahí están los estudios, no voy a soltar aquí mi tinde, pero simplemente con leerlos o ver los que existen se puede ver. En muchos casos es así. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que es fundamental ser conscientes de que la actitud hace mucho en estas cosas. El luchar, el intentar avanzar, el que la persona no se me deprima y quiera dejar de vivir, que esto pasa cuando bloquean. Entonces, es fundamental trabajar con los pacientes en todas estas áreas. Es fundamental lo que estaba apuntando muy bien José María, que es cómo transmitimos los médicos la información. Cuando cogen confianza con nosotros los psicólogos, muchas veces te dicen, es que me gustaría preguntarle al doctor, pero como no me dijo, no, yo no me atreví. Yo no, pero usted tiene que preguntar todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas en sí, cuando sabemos las causas de las cosas, nos genera cierto grado de control. Y el grado de control es fundamental, y más en esto. Entonces, yo siempre les animo a que pregunten y a que no pasa nada por preguntar, porque a veces se tiene como esa imagen de el doctor y yo que aquí lo que me diga y si no entiendo mucho, pues me voy con eso y luego estas personas pasan una ansiedad tremenda porque empiezan a mirar por internet, eso ya, como digo yo, hay veces que, claro, la sobreinformación de canales encima, que lo mismo no son ni la fuente oficial que corresponde, puede ser muy peligrosa, porque si yo me duele una uña termino teniendo un tumor, no sé si me estoy explicando. Entonces, es un peligro, es un peligro. Y yo conozco mucha gente que ha venido con un estado de angustia y lo primero que les digo es, se acabó el internet. Ahora solo lo que te diga el médico. Y se relajan, porque eso es importantísimo, fundamental. Chema, nos ha hecho mucho daño esto de Internet a los pacientes que buscamos constantemente nuestra patología y el tratamiento y luego llegamos a la consulta e incluso queremos dirigir nuestros tratamientos. ¿Esto pasa? Pasa. Lo que pasa es que también depende de dónde se busque. Hay sitios que están muy bien y que están muy centrados, bien estructurados y te lo explican muy bien. Pero hay mucha gente que, sobre todo hay pseudociencia y pseudo cosas que no son reales. Y eso es lo que tenemos que intentar. Pero el médico, el día de hoy, tiene que estar preparado para contestar a todas esas preguntas. Y yo nunca pienso que el problema son las preguntas. El problema son las respuestas que damos. Preparado para responder cualquier tipo de pregunta que te hagan sobre este tipo de temas. Con lo cual, lo que decía Vilches, que tenemos que estar al día de todas las técnicas, incluso de las más novedosas y de las que no funcionan, que a veces son peores. Por supuesto, de la mala praxis.
en ese sentido, la mala información siempre ha estado ahí. De hecho, la mala información siempre encontró la forma de llegar al paciente. Los medios, la tecnología de la comunicación, lo que hace es que la buena información esté accesible al paciente. Es verdad que la mala sigue accesible, pero también la buena. Y saber ayudar al paciente a filtrar, estar preparados para orientar ese conocimiento. El paciente está en el centro. Y la medicina ha cambiado en eso. Yo creo que eso lo ha vivido todo, lo hemos vivido todo. Desde esa posición paternalista a un paciente empoderado, ¿no? La palabra de moda. Un paciente que quiere tener las riendas de su vida. Quiere confiar en el médico, está entregado a confiar en el especialista. Pero necesita pruebas, quiere las pruebas y está en su derecho por completo. Hemos cambiado, yo creo que hoy día, por lo menos los médicos, los profesionales con los que yo trato, los colegas con los que trato, han cambiado. Yo viví como paciente hace poco en el centro médico por un accidente que tuve y el dolor físico fue grande, pero mi ánimo fue bueno en todo momento, ¿no? Me decían, ¿cómo aguantas? Pues claro que aguanto, ¿sí? Voy a salir de esto, voy a salir bien, voy a jugar con mis niños, voy a tener la pierna, voy a salvar mi pierna, ¿no? Porque en todo momento me sentí bien acogido. Y yo soy un paciente que lee mucho en internet, o sea, pero mis preguntas y mis dudas y mis miedos fueron resueltos por los profesionales que me atendieron, ¿no? En ese sentido, el IMOMA hacemos de eso gala. O sea, atendemos a la familia, atendemos al paciente en su integridad, desde que llega a nosotros por primera vez, a lo largo de todo el proceso y después del proceso, siempre que podemos y el paciente quiere. Entonces, tenemos ese lema de calidad y calidez, ¿no? Acompañamos al paciente durante todo el proceso y todos estamos implicados en informar al paciente. Los especialistas de radiofísica, igual que otros profesionales que hasta ahora habían intervenido menos en ese proceso de comunicación formal con el paciente, estamos poniendo en marcha en España, en todo el mundo, procesos y metodologías para informar de la parte que nos toca. El paciente se empodera y el profesional también. Queremos ser responsables de comunicar al paciente lo que creemos que el paciente debe de saber de cada una de nuestras especialidades. Y no queremos delegar esa responsabilidad. La asumimos, la enfrentamos y estamos dispuestos a dar cuenta, porque en nuestro caso, muchos de los miedos, en radiofísica esto está ocurriendo y ya se están publicando en ese sentido muchas recomendaciones. Muchos de los miedos en la radioterapia están asociados al miedo tecnológico. La tecnología es uno de los fantasmas, de los grandes miedos de la época. Y no te digo nada de las radiaciones, pues eso ya es el colmo, ¿verdad? Que te ven con la bomba atómica en el bolsillo. Entonces, nosotros queremos queremos informar, queremos resolver esos miedos, creemos que somos los profesionales adecuados para resolver los miedos asociados a las radiaciones, igual que el doctor Torres, el profesional adecuado para resolver el miedo al bisturí láser, ¿no? o a la intervención craneal. Entonces, en ese sentido, todos los profesionales tenemos que aportar para orientar la información al paciente y aportar en esa información todo lo que sabemos. Yo quiero darle enhorabuena también. Discúlpame, Raquel, quería darle la enhorabuena también por ese eslogan de calidad y calidez que me parece acertadísimo, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Lo de que le ofrezcas al paciente las dos cosas, porque las dos cosas me parecen valores irrenunciables en el mundo de la sanidad. Y me vais a dejar que vaya al siguiente punto, que es la confianza, porque está sobrevolando en toda la conversación. Y como va avanzando el tiempo, me gustaría que entraseis también en la confianza, ¿no? En cómo ganarse la confianza, que tiene mucho que ver con lo que habéis hablado de la comunicación, pero también me imagino que tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Como decía Chema, en tratar de tú a tú, en que la otra persona que está al otro lado de la mesa
es una persona como tú, o quizás tú mañana seas el que está al otro lado de la mesa, ¿no? Que también pasa. Entonces, esa confianza también tiene que ver con ese trato personal que mencionaba Manuel. Raquel, ¿cuál es el pilar de la confianza en estos pacientes? Tú que has tratado con ellos tan directamente. Es que hablando de confianza y sobre todo de que muchas veces tenemos también como que ser conscientes del punto en el que está el paciente. Quiero decir con esto, cuando damos una noticia como es un cáncer, hay una serie de fases que se pasan por parte del paciente. Hay gente que las hace más rápido y gente que las hace más lenta. Entonces, lo mismo, están recibiendo la información correctamente, no es un tema de que no se le transmita correctamente la información, pero lo mismo la persona en ese momento está en fase de bloqueo, que es la primera fase, ¿no? Que es eso de no puedo ni pensar, es como... Luego hay otra fase que es la de la negación, es decir, esto no me está pasando. Entonces, por mucho que yo le pueda estar contando, en esos momentos la persona está ahí de cuerpo presente, pero no está. Realmente su cabeza está negando todo el tiempo que eso pueda estar dándose en ese momento. Luego hay otra fase que es la de la explosión de emociones y ahí aparece la culpa, la rabia, la ira, la tristeza, porque estas personas tenemos que pensar que también en algún momento pues, se sienten culpables, pues porque si fume un cigarro de más o por si tome una copa de... todo eso aflora y muchas veces no es tanto la problemática de que no se le transmita bien la información como que la persona en esos momentos no está en la fase de asimilación y mucho menos de resolución. Entonces, es muy importante también indagar en dónde está el paciente, porque lo mismo yo pienso que está entendiéndome o que le está llegando lo que le estoy transmitiendo y él está en fase bloqueo. Esto pasa mucho. Entonces es importante como asegurarnos de que ya pasó ahí. Y ahí los médicos creo que tienen una labor fundamental porque son los que más tranquilidad y confianza pueden dar a la persona con cosas tan sencillas como a veces, por ejemplo, los tiempos de espera hasta de unos resultados a otros, pues se hacen súper arduos, ellos vienen a consulta, porque con nosotros como que cogen a veces un poco de confianza en ese sentido y te dicen, madre mía, es que todavía no ha salido la analítica, es que estoy ya, que no puedo más. En esas cosas, pues por ejemplo, si yo tengo una analítica y sé que es correcta y se le da la cita, imaginemos, para el día dentro de 10 días, a veces no viene de más una llamada que le recuerde la cita y que a la vez le diga, mire, pero estése tranquilo que los resultados están bien. Son pequeñas cosas que podemos producir un gran alivio del estado de ansiedad de la persona que vive las esperas, porque yo siempre digo que cuando estamos bien el tiempo te pasa volando, pero cuando estás mal, o sea, se te hacen los minutos horas y eso es así. Entonces, esos tiempos de espera no son iguales para nosotros que para las personas que en ese momento están pasando ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante para la confianza también tener en cuenta estas cositas. Sí. Emma, ¿reconoces esas etapas que nos está comentando Raquel? El de la negación, el de ¿por qué me pasa a mí? ¿Me siento culpable? ¿Por qué hice esto? ¿Reconoces esas etapas y a la vez te ves tratándolas paralelamente al tratamiento físico? Sí, lo intentas. Muchas veces yo lo que intento es contestar a las preguntas que me hacen. Tú explicas una cosa y dejas que él te pregunte. Hay gente que no quiere saber absolutamente nada y sigue habiendo pacientes, pero no porque consideran en la figura paternalista del médico, sino muchas veces porque confían en la familia. Depende de las edades, depende de las relaciones familiares, las relaciones de pareja, depende de muchas cosas. Y al paciente hay que darle toda la información que pueda asimilar y que quiera. No hay que dársela toda. Porque muchas veces los pacientes no la quieren toda. ¿Para qué? ¿Quién me va a decir cómo es, por qué me emplea esta técnica y esta otra no? ¿Por qué me emplea esta quimioterapia y esto no? Hay gente que sí te lo pregunta y se lo tienes que explicar. Pum, pum, pum. Pero hay otra gente que dice, no, haga lo que tenga que hacer y punto. Prefiere estar contigo charlando un rato de cuándo se fue a esquiar o si puede ir a pescar. Y si tú le dejas ir ese tipo de cosas que al paciente le da más, lo que decías tú, antes, Raquel, la calidad de la vida que vive. No solamente la cantidad, sino la calidad. Manuel, eso que estás diciendo, perdón, pero es que eso que estás diciendo
diciendo, Chema, es que es tal cual. Por eso yo siempre digo que cada persona es un mundo y que dos pacientes nunca jamás van a ser iguales uno a otro. Entonces, lo que es necesario para uno, para otro no. Para uno es necesario hablar, para otro es mejor hablar del tiempo. No sé, es fundamental saber con qué tipo de persona estamos trabajando y saber qué es lo mejor para ella y para su familia. Totalmente de acuerdo, Chema. Así es, Voy a poner... ese es un punto también que quería yo hablar aquí, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, la medicina es un arte, la medicina es un arte. Efectivamente, la medicina es un arte. Lo que teníamos que equivocar, ¿quién era el artista? Aquí el artista, el que pone la subjetividad es el paciente. Y eso es lo que hoy día tenemos que tener claro. Es la subjetividad del paciente. El médico, cada uno en su especialidad, tiene que atender a la ciencia, pero el paciente impone unas condiciones subjetivas, ¿eh? Y en aquellas que son privadas, íntimas o personales de la vida, el especialista que tiene que aportar la ciencia es la de la psicología. Es ese especialista el que trata esas cosas o el que tiene que ayudarnos a los demás a tratar esas cosas, ¿no? A aportar el enfoque científico, el conocimiento sobre ese paisaje subjetivo que es cada paciente. Cada paciente es un mundo, como decía Chema, y efectivamente cada uno necesita la información o quiere la información que quiere. Y nosotros tenemos la información. Podemos aprender muchas técnicas de comunicación, pero tenemos que tener, igual que a la hora de cuantificar una dosis, el liderazgo lo da un radiofísico, a la hora de valorar un estado anímico, el liderazgo normal es de un psicólogo, está claro, una especialista en psicología. Yo siempre recordaré dos tipos de pacientes. Una paciente que operó un tumor cerebral maligno, salió de la cirugía por la mañana, a las 5 de la tarde, pidió el teléfono para ver el cierre de la bolsa de Madrid, un par de llamadas para hacer al notario y no sé cuántas cosas. Y me dijo, ¿cuáles son los marcadores que salieron en la inmuno de mi tumor? Vale, a esa paciente se lo tienes que dar todo. Y siempre recordaré a otros pacientes que dicen, mire, cuénteselo a mi mujer y a mí. Yo voy a ir a tomar un café y hagan lo que tienen que hacer. Y este era médico y compañero. Sí, tú sabes lo que tienes que hacer. No me expliques. Tú haces lo que tienes que hacer. Entonces, son las dos formas diferentes y las dos son perfectamente válidas. Y los dos querían saber hasta dónde quieren saber y de la forma que quieren saber. Hay otra variable que también quiero compartir, que es la variable del tiempo, que también ha sobrevolado nuestra conversación. Los tiempos en la gestión del tratamiento de pacientes oncológicos. ¿Cómo son esos tiempos? ¿Son los que más incertidumbre generan? Raquel, ¿es lo que más le preocupa al paciente cuando tú tratas con ellos y dicen, es que no llego, es que lo tengo aquí, no me lo quitan, es que tardan mucho en las pruebas? O sea, ¿cómo es ese valor tiempo para ellos? No es lo que más preocupa, pero sí preocupa. Y yo siempre les digo, no te preocupes, ocupa tu tiempo, porque si no te vas a desesperar. Porque hay veces que los tiempos, aunque sean, volvemos a lo mismo, aunque sean relativamente rápidos, no es lo mismo para una persona que está pasando todo el proceso. Para ello el tiempo, ya no te cuento si encima hay dolor, el tiempo, porque es una sensación de vulnerabilidad total, o sea, no me hacen nada los calmantes y no me dicen los resultados. Por eso los tiempos, cuanto mejor, lógicamente, eso es así. Lo que pasa que, bueno, hay veces que los tiempos son los que son y no por más rápido que se vaya se puede hacer mejor. Entonces, por eso digo que ahí es muy importante transmitir esa tranquilidad, esa calma que transmiten también los médicos, porque es verdad que ayuda muchísimo al paciente a mantener esos tiempos con calma, ¿no? Bueno, pues vale, ahora me pasa esto, pero soy capaz de hacer otras cosas o lo que hablábamos, ¿no? O intentar estar entretenido leyéndome un libro, viendo la tele, o bueno, buscar también esas aficiones en el día a día y sobre todo en esos tiempos yo siempre digo que los familiares tienen que ayudar mucho en el sentido de calmar las emociones, en el sentido de que si el paciente por lo que sea
está enfadado, dejarle su enfado, dejarle su espacio. Si por lo que sea tiene ganas de llorar, dejarle que llore. O sea, y es que los familiares tienen el problema muchas veces de que quieren solucionárselo sin poder. O sea, es como, tú tranquilo que ya va a estar todo bien y no va a pasar nada. Y esto genera el efecto contrario en la persona, a muchos. Estamos diciendo que lógicamente habrá que individualizar cada persona, pero a muchas personas les hace el pensamiento de no me está entendiendo nada o no es o ¿por qué me dices esto si no lo sabes? Y entonces genera mucho más malestar que si permitimos los espacios, los tiempos, que cuando la persona quiere hablar, hable, que cuando no, no hable. O sea, y para ello también es muy importante la figura del paciente como tal, que tiene que transmitir con palabras, que muchas veces no lo hace y le cuesta, lo que necesita en cada momento, porque las demandas van cambiando a medida que muchas veces avanzan los procesos. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo. Nosotros les ayudamos también mucho a resolver problemas, situaciones vitales, porque hay una gran problemática alrededor y luego muchas veces hay cosas, por ejemplo, en enfermos que ya están, que son terminales y problemas así ya más graves, que quieren dejar cerrado temas y de alguna manera hay que ayudarles a que puedan hacerlo porque es su voluntad. Entonces, es complicado, pero la idea es un poco esa, permitir que en esos tiempos también la persona pueda ser ella misma y pueda transmitir lo que necesita y lo que no. Y es una manera de hacer el tiempo más llevadero. El mindfulness, técnicas de relajación, el estar presentes aquí y ahora, porque esta es la única realidad que tenemos, y es verdad. No podemos hablar de futuro ni podemos hablar de pasado. Lo único real es lo que tenemos ahora mismo, hoy. Entonces, yo les animo mucho a que piensen así, porque es muy importante también tener la cabeza centrada en decir, hoy es un día nuevo, ¿qué puedo hacer hoy? Poco más, de momento. Bueno, por mi parte, Elena, el tiempo en el cáncer y el tratamiento del cáncer, el tiempo ha estado siempre en la ecuación. Es muy importante. Por supuesto, hay tiempos inevitables que hay que trabajar de otra manera, como dice Raquel, y necesitamos ese apoyo psicológico para ser capaces de trajinar esa espera inevitable. Pero es clave reducir al mínimo los tiempos. En radioterapia el tiempo se reconoce como un elemento crucial en el éxito del tratamiento. Y una de las cosas que más preocupa a los pacientes de cáncer, al menos en mi experiencia, es el tiempo. El tiempo. Lo que tarda el diagnóstico genera angustia, por supuesto, pero una vez el diagnóstico, lo que tardan los tratamientos genera mucha más angustia. Pero es una angustia que en muchos casos está justificada porque el tiempo es clave. Tenemos que trabajar cada uno en nuestro ámbito, trabajar para reducir los tiempos lo más posible, resolver las soluciones de continuidad, las interrupciones de los procesos para garantizar que todo se agilice con la garantía necesaria, por supuesto, pero para que el proceso sea lo más rápido posible. Y aquí en el IMOMA trabajamos mucho eso. O sea, los tiempos de tránsito del paciente por el proceso radioterápico son de los más bajos que yo conozco, de los que tengo referencia, si no los más, vamos, en mi experiencia personal, los más bajos. Hemos reducido mucho los tiempos con una dedicación, con una sobrededicación absoluta a cada tratamiento, ¿no? Y una colaboración entre las distintas fases del tratamiento y con los colegas del centro médico para facilitar ese tránsito, acelerar ese tránsito. Por ejemplo, quiero destacarlo, ¿no? Nosotros no paramos la máquina ni por mantenimiento, no porque no se hagan, sino porque se hacen de forma que movemos nuestros turnos de tratamiento y tratamos cuando los mantenimientos terminan. Entonces, mantenimientos que en otras unidades implican 2 días de parada, nosotros no tenemos parada, no tenemos espera para iniciar tratamiento y no tenemos interrupciones en las consultas durante tratamiento y ni siquiera post-tratamiento. Entonces, aportamos a la solución del problema a tiempo en lo que nos toca
y a la angustia del tiempo, pues hacemos lo que podemos guiados con las recomendaciones de los expertos. Claro. Emma, ¿cómo es ese reloj, el tic-tac, ¿no? Desde que es el diagnóstico hasta que terminas y le das el alta al paciente? ¿Sentís ese peso del reloj y sentís el peso del reloj del paciente? Sientes el peso del reloj, sobre todo sientes el peso de del miedo a cuándo. Si tú le das unos pasos y dices tú, dentro de tanto tiempo te voy a hacer tal cosa, o está programada la cirugía para la semana que viene, para el martes, o está para 15 días, pero para el martes, eso les quita mucha ansiedad. Si dices, dentro de 2 semanas o 3, eso genera mucha ansiedad. O haces una cirugía y tienes que hacer una radioterapia y los tiempos se demoran por temas administrativos, eso genera mucha ansiedad. Cuando dices, dentro de 4 o 6 semanas te va a llamar el limoma, la doctora tal, y te van a hacer el tratamiento en un plazo tal. Eso no es problema. El problema es la incertidumbre de cuándo. O me lo van a autorizar, no me lo van a autorizar. Lo están discutiendo, no lo tienen claro. Eso es. No tanto el retraso, sino la incertidumbre en la que se mueve, que era lo que decía Raquel, que yo creo que es mucho más la incertidumbre como que el tiempo. Hablando de incertidumbre, que es el último de los valores que yo quiero, porque se nos está dilatando el tiempo, estamos tan a gusto, como decía Raquel, cuando pasa el tiempo y estás a gusto, te pasa rápido, ¿no? Pues eso nos está pasando hoy aquí, ¿no? Que nos está pasando rápido, pero esta última variable, la incertidumbre, el qué me pasará, cuándo se me pasará, por qué me pasa a mí, ¿me curaré? ¿Es la pregunta que planeas siempre sobre el cáncer? O sea, ¿me curaré? ¿Lo podré superar? Esa es la pregunta clave del enfermo que pasa por un proceso de cáncer, Chema. Sí, lo es. La incertidumbre, no solamente de la etapa final, de la meta, sino del camino por el cual va a transitar. Porque el camino hay varios hitos y hay varias cosas y entonces nunca saben cuál es el siguiente, cuál no es el siguiente. Hay gente que sabe que tiene un cáncer y que se va a morir del cáncer, pero que va a morirse dentro de la estadística, por ejemplo, el mieloma múltiple, la media ahora son 10 años. Me dice, bueno, tengo 75 años, ahí no voy a llegar, con lo cual voy a sobrevivir. La incertidumbre es qué tratamientos me van a poner y cómo voy a vivir esos tratamientos. Eso te lo dicen los pacientes. O es la incertidumbre lo que más les limita. Pero no solamente del final, sino del proceso, del camino, ¿no? Raquel, ¿cómo es esa incertidumbre, la directa, ¿no? Yo esa pregunta de, doctor, ¿me voy a superarlo? Creo que es una pregunta como muy presente, ¿no? La superación de la enfermedad. Sí, es importante. Es importante aprender a gestionar esa incertidumbre, que muchas veces es lo que decimos, focalizarse sobre todo en el aquí y en el ahora. Les pongo a veces ejemplos. Hay un libro que me gusta mucho que es Cómo ser feliz en Alaska, que viene un poco a explicar que de alguna manera solo tenemos el aquí y el ahora y que todo lo demás es algo que está en nuestra cabeza, no que lo hayamos vivido, ni lo único que estamos viviendo es el presente, ¿no? Entonces, esa incertidumbre muchísimas veces es qué información es la que dispongo, cómo se podría mejorar esta información que tengo. Muchas veces es eso, hablando con los médicos o preguntando cosas que lo mismo no se atreven a preguntar o mirando por internet bien, como digo yo, ahí se puede mirar bien por internet o mirar. ¿Vale? Mirar en fuentes oficiales, mirar en sitios que yo sepa que me van a dar una información verídica. Todo lo que sea tener el control de la situación les va a ayudar. Entonces, todo lo que puedan controlar en esa situación va a ser bueno. Yo pongo un ejemplo ahora como en la pandemia, o sea, que la incertidumbre ha sido muy grande, nunca hemos vivido nadie nada de esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Angustiarme por el mañana? ¿Estar todo el tiempo con ese miedo de me pasará algo, le pasará algo a mis seres queridos? ¿O intentar controlar lo que yo sé, que es distancia de seguridad, mascarilla, gel hidroalcohólico? Con esto es un poco lo mismo. Es fundamental centrarnos en lo que sí que controlamos, en lo que podemos manejar. Y yo les animo siempre mucho a qué es lo que tú puedes manejar en esta situación, qué cosas quieres hacer,
con quién te quieres reconciliar, porque hay muchas veces que también son temas ya a nivel emocional, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y todo eso les hace también tener como más control de sus vidas, ¿vale? Dentro de esa incertidumbre, que lógicamente es esto. Pero yo creo que cuanto más control existe por parte del paciente, mejor se lleva la incertidumbre. Por eso es muy importante que ellos intenten controlar todo lo que puedan. Y luego que sepan que ese grado de incertidumbre está, pero igual que está, que mañana nos cae un ladrillo en la cabeza y nos quedamos ahí. O sea, enseñarles también un poco a relativizar en ese sentido dentro de lo que se pueda, lógicamente. Y luego cada persona es un mundo y hay que, hablar en generalidades a mí me cuesta mucho porque luego cada persona es un mundo y es muy importante hacer el estudio exhaustivo de esa persona y de su entorno. Sí. Sí, la incertidumbre ha sido siempre parte esencial, está inherente en la medicina, ¿no? La incertidumbre, porque las personas no son máquinas, no son sistemas físicos sencillos de laboratorio, y la incertidumbre, pero el objetivo es reducirla. Y esa es la aportación de la medicina occidental científica, ¿no? Reducir esa incertidumbre. Es una cosa que ya forma parte de la medicina que asumimos, pero lo cierto es que la medicina ha ido reduciendo la incertidumbre. Y es la información la que puede ayudar a reducir esa incertidumbre o la percepción de incertidumbre del paciente. Aunque, por desgracia, a día de hoy todavía las incertidumbres son grandes, las inevitables son grandes, pero las que podamos evitar, tenemos entre todos que ayudar a evitarlas, ¿no? Con la guía de los expertos en comunicación, ¿no? Luego, por ejemplo, eso del tiempo, cuando damos el tiempo, a veces corremos el riesgo de que la persona lo vea como no... a ver, por ejemplo, yo tuve una paciente, no se me olvida en la vida, que de por sí le habían dicho que solo podía como tope 6 meses de vida. La mujer aquella duró 2 años y medio. Si se hubiese dejado guiar solo por eso y no por las ganas de salir y por la y nadie se lo explicaba, pero es que es real, o sea, y no fue hace tanto tiempo. Entonces, a mí me gustaría que siempre se pusiese un poco algo estimado, porque la gente cuando cree que es como seguro, es como que te ponen ya la etiqueta, ¿no? O sea, si me cae algo y eres torpe, pues ya me quedo con que soy torpe. Pues esto es un poco lo mismo. Es que esa es la paradoja, Raquel, es que la incertidumbre, aunque siempre decimos, no, es que es la incertidumbre, pero luego es fácil en medicina caer en lo absoluto, en las afirmaciones absolutas. ¿No? En el rigor, esto no casa bien, no casa bien. O aceptamos que hay incertidumbres para el paciente y nuestras respuestas son inciertas. Pero por otra parte, la seguridad que transmite una respuesta rigurosa, ¿no? Una afirmación contundente. Es difícil balancear eso, ¿no? Cómo informa de la incertidumbre sin y que eso reduzca la incertidumbre que el paciente percibe, ¿verdad? Que esto es un asunto complicadísimo. ¿Sí? Bueno, no quiero robaros más tiempo porque me vais a perdonar que os había embarcado en una aventura de 40 minutos y llevamos 1 hora. No puede ser. Es interesantísimo la conversación que tenéis. Además, ahora estábamos entrando ya en esa confianza y en esa atmósfera, pero tenemos que dejarlo aquí. Porque bueno, las redes sociales también son lo que son y nos dejan el tiempo que nos dejan, ¿no? Entonces, gracias de verdad, Manuel Vilches, por esta primera experiencia en Neurocirugía Torres, por compartir con nosotros ese amor a la profesión, a la física y a la radiofísica hospitalaria que hemos descubierto hoy un poquito más. Gracias gracias a José María y a Cronistar por darnos la oportunidad a Limoma y a mí personalmente de estar aquí y colaborar con vosotros. Y a Raquel por compartir este rato tan amable. Raquel, gracias como siempre por ponernos la piel a veces hasta de gallina, diría yo. Gracias, Raquel. Un placer estar con vosotros y compartir. Yo creo que esto se basa mucho en compartir las experiencias más que lo que podamos ver por ahí. Es interesantísimo y es que yo estoy encantada. Muchas gracias, de verdad. Gemma, te dejo que despidas el webinar de hoy si quieres, porque al final el promover estas conversaciones siempre son positivas, ¿no? Así que adelante.
Bueno, quiero daros las gracias a los dos, a Manuel, que trabajamos y tenemos varios proyectos en común, a Raquel, que siempre es un placer y que nos ayudas mucho. Y creo que hemos olvidado una cosa de hablar y me gustaría acabar con ella. Que la certidumbre está muy bien, siempre hablamos de medias, pero lo que nunca debemos olvidar es la esperanza. A un paciente siempre se le debe dar esperanza. Incluso en la peor de las situaciones se le debe dar esperanza de no tener dolor, de no... Siempre hay que darle esperanza y siempre hay Porque que la hay. una puerta bien. Porque la hay. Sí, Totalmente de acuerdo, totalmente. Me encanta muchas gracias, José María. me encanta este broche Sí. final, con una sonrisa de los cuatro y con esa esperanza en mayúsculas, ¿no? Y que nos entre a todos bien por la cabeza, esperanza y actitud ante la adversidad. Gracias y hasta la próxima. Y a los espectadores que nos ven en las redes sociales, pues les invitamos a que sigan siguiéndonos y que hablen de nosotros para que nos sigan más personas aún y compartir con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.